Hoy te lanzo una pregunta. Un opositor a bombero bueno, un opositor a bombero top, ¿nace o se hace? Contéstame aquí abajo en los comentarios porque quiero saber tu opinión. Y aquí te la voy a resolver ahora. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, soy bombero profesional y he sido bombero forestal, bombero urbano durante muchísimos años y ahora bombero aeronáutico con mi plaza en propiedad. He superado más de 30 oposiciones a bombero por toda España, me he recorrido toda España opositando. Y esto no te lo muestro aquí, no te lo digo simplemente para alardear de lo que he hecho, que no, la verdad es que no lo necesito. Simplemente te lo traigo porque tiene muchísima relación a lo que vamos a ver hoy, que son esas características que tiene que tener un opositor a bombero top. Y también al hilo de la pregunta que os he hecho al principio, esa pregunta que dejádmela en los comentarios porque me apetece mucho saber vuestra opinión. Yo voy a poner aquí, voy a explicar la mía, ¿vale? Y sí que es verdad que hay gente que nace con características, por ejemplo, gente que se le da bien algún tipo de deporte, por ejemplo, se puede dar bien la carrera, se le puede dar bien, por ejemplo, el tema de la cuerda, directamente tiene un físico que, que al final le ayuda o directamente le beneficia a la hora de las pruebas, ¿vale? Y eso muchas veces puede ser algo que ni siquiera se ha entrenado, que simplemente sea porque se le dé bien, ¿vale? O una persona que por lo que sea retiene mejor la información, etcétera, y le viene bien también para la parte de estudio. Por ejemplo, una persona con más agilidad a la hora de resolver temas psicotécnicos, incluso problemas, etcétera, ¿no? Todo eso beneficia. Pero yo soy partidario de los que conseguir convertirte en un opositor a bombero top se hace 100% por el camino. Y creo que es fundamental, chicos, chicas, que me escucháis, que justamente empecéis a interiorizar en vuestra cabeza el concepto de opositor a bombero top. Para mí, un opositor a bombero top, ¿cómo lo definiría? Sería como un deportista de alto rendimiento, como un deportista de élite. El deportista de élite es una persona que tú la ves y dices, ¡buah! Es un puto o una puta crack. Pues justo tú eso tienes que convertirte en el sector de la oposición a bombero. ¿Me explico? Justamente creo que el problema viene de base. El problema de por qué mucha gente abandona el proceso de la oposición o la gente no tiene éxito en la oposición a bomberos, en este caso que es justo donde estamos hablando. Y es porque creo que, como digo, hay un problema de base en el que la gente no se da cuenta que al final el mejorarse a sí mismo, el ser mejor opositor, y el ser mejor opositor no es solo el estudiar más, etcétera, no es solo eso, son más cosas que hoy vamos a ver. El mejorarte a ti mismo te va a mejorar en todos los ámbitos y en general va a mejorar tus resultados como opositor, ¿vale? Al final va a ser, el conseguir ese casco va a ser una consecuencia de ese tipo de opositor que tú eres. Si tú eres una persona que directamente no tenga disciplina, o una persona que directamente no busca mejorar constantemente como opositor, no tiene esa ambición, realmente no se cree capaz de conseguir ese casco de bombero, ya te digo que no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Por eso tenemos que ser ese tipo de opositor de bombero, convertirnos en ese opositor a bombero top, en ese opositor a bombero de alto rendimiento que de verdad va a conseguir ese casco de bombero, ¿vale? Y justamente hoy lo vamos a ver aquí, vamos a ver esas características primordiales que hay que tener para que de verdad seamos ese opositor a bombero top y realmente consigamos nuestro casco lo antes posible. ¿Os mola la idea o qué? Yo creo que está guapo, ¿eh? Así que bueno, vamos a darle caña. ¿Y por qué es importante esto, chicos? Porque es muy importante. Porque mira, cuando empezáis a opositar, cuando empezáis hay una cosa que es el motor y que mueve todo, ¡buah! Como imaginar un barco súper parado y de repente empiezan los motores a andar, ¿Y cuál es el motor de cuando empezáis todo? La motivación, tío. La motivación, la puta motivación. La motivación es la caña. ¿Por qué? Porque la motivación es, como digo, la que mueve todo, la que al final te hace dar ese paso, el empezar, esas ganas de empezar, esas ganas de ir a por todas. Empiezas con algo nuevo, empiezas con la oposición, vienes de a lo mejor seguramente vienes de haber estudiado otra cosa, por lo general, ¿no? Luego hay gente que viene, que directamente no viene de haber estudiado nada y directamente empieza en el tema de la oposición, pero por lo general siempre viene o del instituto o de haber hecho otras cosas, ¿no? Y es como que es algo nuevo, un desafío nuevo y empezamos con muchas ganas. Todo al principio se coge con muchas ganas y la motivación está por las putas nubes, ¿no? Tú ves, wow, yo voy a ser bombero, yo voy a ser bombera, esto es la hostia, y te imaginas, te visualizas como bombero y eso está genial, ¿vale? Eso es perfecto, pero esa motivación, chicos, chicas, no va a durar siempre, no va a durar siempre. Esa motivación va a llegar un momento por el camino que vamos a hacer y directamente esa motivación va a desaparecer, o va a haber días que vamos a tener muy pocas ganas, o directamente días que la motivación nula, menos 50, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí es justamente donde la mayoría de esas personas que no son opositores a bombero top o que no se crean o no se convierten en esos opositores a bombero top, directamente es donde empiezan a quedarse por el camino.
esas personas van desapareciendo, o se van quedando estancados, que se puede traducir también eso en mucho más tiempo lo que va a tardar en conseguir tu casco de bombero, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el opositor a bombero top no. ¿Por qué? Porque esa persona ha forjado una serie de características que hoy aquí vamos a ver que le hace que directamente no depender 100% de esa motivación. Evidentemente la motivación es algo muy bueno, porque es un plus, es un extra, ¿vale? Pero esa motivación tenemos que ser conscientes de que en un proceso como una oposición no va a estar siempre con nosotros. Entonces eso lo tenemos que directamente, nosotros tenemos que obtener el motor que hablábamos antes del barco, esa gasolina, vamos a tener que obtenerla de otro sitio, ¿vale? Y ya directamente forjando esas características, que es lo que nos va a llevar a reventarlo. Por eso el objetivo que yo tengo hoy aquí es que salgáis con esas características, sabiéndolas, y evidentemente que las que tengáis las sigáis potenciando, y si veis que hay alguna que os falta, que directamente la empezáis a adquirir, ¿vale? Porque os va a ayudar muchísimo y de forma acojonante a conseguir ese casco de bombero mucho, mucho antes, os lo digo de verdad, ¿vale? ¿Os parece que veamos las que son o no? Vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña. Vale, para mí, la primera característica que tiene que tener un opositor a bombero top, ¿qué es? La number one. La número uno, sí o sí, un opositor a bombero top tiene que tener una buena planificación y una buena organización. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar lo que a mí me pasó. Yo perdí 2 años, chicos. 2 años de oposición, directamente porque yo cuando empecé no era ese opositor a bombero top, ni mucho menos, ¿vale? Y yo fui haciéndome por el camino. Por eso, por lo que he preguntado al principio, si se nace o se hace. Creo que si se nace, chavales, como he dicho antes, con unas características intrínsecas que te van a ayudar de forma acojonante, pero realmente donde se forja uno es por el camino. De hecho, ya vais a ver que yo voy a contar aquí varias cosas de cómo era yo y directamente cambié de forma radical, pero porque al final el proceso de oposición es un proceso y te cambia también. Y eso es bonito también a la hora de eso, porque te conviertes en una persona capaz de ser capaz de conseguir eso. Que te va a ayudar a conseguir más confianza incluso contigo mismo y decir, joder, yo mira cómo era y mira ahora cómo soy y por eso estoy teniendo los resultados que tengo, ¿vale? Entonces eso es algo que os va a ayudar muchísimo en el camino, en la oposición. Como digo, yo por ejemplo cuando empecé perdiendo mucho tiempo en la academia. Empecé perdiendo 2 años en concreto y era porque no daba con la academia adecuada, no me daban bien los temas, luego me fui a otra y tampoco tenía una buena preparación y al final fue un ensayo-error en el que yo ahí tuve que darme cuenta de cosas y aspectos que iba a tener que mejorar, pero fui yo solo. Y hoy aquí tenéis la posibilidad de que yo justo lo estoy diciendo y os estoy diciendo cómo tenéis que hacerlo. ¿Y por qué la planificación y la organización es lo fundamental para empezar, o la característica fundamental para convertirte en ese opositor a bombero top? Pues chicos, es fundamental porque es el barco que nos guía. Imagínate que un barco a la deriva no sabe el rumbo, no sabe dónde va, pues directamente al final lo que hacemos es perder el tiempo. En cambio, si tú sabes el objetivo, hacia dónde quieres ir y sabes lo que quieres conseguir, vas a tener que armar un plan para llegar hasta ahí, ¿vale? Y al final, justo esa planificación, esa organización que al final se traduce en una planificación, en una organización diaria, va a ser la guía, el timón que te va a ir llevando, justamente el GPS, para que me entiendas, ¿vale? Hablando ya en plan de actual, ¿no? Un GPS que justamente te va a ir llevando al camino que tú quieras conseguir. Porque hablo con muchos de vosotros y, por ejemplo, hay gente que no tiene organización ninguna, que un día pues estudia una cosa, otro día hace algo, pero me estoy refiriendo a ambos niveles, tanto a nivel también de entrenamiento como a nivel de estudio, ¿vale? Estoy hablando en ambos niveles, porque pensad que la oposición es un conjunto, en el sentido de que tenemos la parte teórica, pero también tenemos las pruebas físicas, que la gente eso se olvida, ¿vale? Si tú puedes estudiar mucho, todo lo que tú quieras, pero si luego no llevas una buena organización en la parte física, directamente vas a suspender, vas a llegar a las pruebas físicas, te van a echar a la puta calle, vas a suspender la oposición, y ya sabéis que aquí hay que aprobar todo para conseguir el casco. No podéis decir, no, esto es como el colegio, te dejan el examen y la evaluación, apruebas la mitad y luego la otra la recuperas. No, esto no es el colegio, esto es una oposición. Por eso tenemos que ser de los mejores. Por eso es importante convertirse en ese opositor a bombero top, para directamente conseguir ser de los mejores y conseguir ese casco. Y al igual pasa, hay mucha gente que físicamente está muy bien, pero que no tiene una planificación a la hora de estudiar, etcétera, y directamente también ahí, pues, no ve resultados. Por eso es fundamental esa planificación y esa organización. A partir de ahí, cuando tú estás planificado y organizado de forma correcta en función de la oposición a la que tú vas, directamente ahí es donde empiezan a llegar los resultados. ¿Por qué? Porque justamente tenemos, como digo, una guía, un GPS, como he comentado anteriormente. Por eso para nosotros es súper importante esto, y por eso cuando los chicos
chicos entran al Tinecus, lo primero que hacen con nosotros es que se organizan absolutamente todo, porque la organización es la clave. La organización es la clave para avanzar en la dirección correcta, y la organización es la clave también para avanzar en una dirección correcta, pero además acortando el tiempo en que consigáis las cosas, ¿vale? Porque al final mucha gente, pues hay formas de hacer las cosas, pero hay formas más rápidas, mucho más rápidas que otras, que si directamente no lo haces o no lo sabes hacer, directamente es muy difícil que tengas resultados, y si los tienes vas a tardar muchísimo en ir consiguiéndolos. Y yo creo que casi todo el mundo quiere su casco cuanto antes, ¿no? Por eso para mí la organización y la planificación es la característica número 1 que tiene que tener ese opositor a bombero top. Luego, la segunda característica que tiene que tener sí o sí un opositor a bombero top es pensar en el largo plazo. Pensar en el largo plazo. ¿Qué pasa, chicos, chicas? Que hoy en día vivimos casi toda la sociedad en el corto plazo. ¿Por qué? Porque directamente hoy tenemos todo al alcance. Tenemos las últimas zapatillas que han salido, tenemos lo último que hay, tenemos los últimos móviles, tenemos todo. ¿Qué quiere decir eso? Que directamente vemos como que lo normal, como que lo lógico, como que lo de por sí que hay es tener todo y tenerlo lo más pronto posible. Y entonces, un esfuerzo como puede ser una oposición, que al final requiere un esfuerzo, las cosas que requieren su tiempo, su esfuerzo, es como que no se valoran, la gente ya se cree que todo tiene que ser así de rápido, igual que el resto de cosas. Y al final una oposición es un camino, yo siempre lo digo, la oposición es una carrera de fondo, y para ir a esa carrera de fondo, para hacer esa carrera de fondo, tenemos que mentalizarnos a ello. No podemos ir con la actitud de, oye, si no veo resultados en un mes, en 2 meses, lo dejo. Y créeme que hay mucha gente que le pasa eso. Hay muchísimas personas que van pensando en ese corto plazo, que no ven resultados. Y aquí tienes que estar dándote cuenta de que requiere esto su proceso. Imaginaros, yo siempre lo pongo de ejemplo, el tema de una planta. Cuando tú siembras una planta, cuando tú echas las semillas, tú cuando estás empezando a opositar, tú estás plantando semillas. Así estás cultivando. Tú estás plantando las semillas de una planta la cual vas a seguir regando para que luego después crezca y luego te dé frutos. Es que es tal cual, chicos. Pero si tú directamente coges, siembras y esperas 2 semanas, un mes, esto es una mierda, esto no crece, una puta mierda, a tomar por culo, y en vez de sembrar eso, lo quito y siembro otra cosa, o me voy a otra cosa, o directamente paso de esto y me voy a otra cosa. Directamente no estás permitiendo que el fruto germine, directamente no estás permitiendo que el proceso se dé, estás cortando el proceso. ¿Y eso por qué? Porque vivimos mucho en el corto plazo. Así que el largo plazo es una característica que tiene que tener el opositor al bombero sí o sí, si realmente quiere tener éxito y quiere conseguir su casco de bombero. Y esto yo lo sufrí en mis carnes, chicos. Yo he sido una persona súper impaciente, pero impaciente. Yo era una persona de chico de muy cabezón, o sea, se me metía algo en la cabeza y era eso, pero también era una persona muy impaciente. Lo quería ya, lo quería todo ya. Y para mí, el mayor proceso de paciencia que realmente me ha dado una paciencia brutal ha sido el tema de la oposición. El opositar me hizo cambiar ese aspecto mío total. Por eso digo que se hace, porque en el camino de la oposición te vas convirtiendo y vas transformándote como persona y transformándote en una persona mucho mejor, que al final eso también aumenta tu autoestima, porque al final te convierte, como digo, en una persona mucho mejor que ha sido capaz de superar muchas cosas y de mejorarse a sí mismo para conseguir eso que hay ahí, ¿vale? Entonces justamente el proceso de la oposición te va a cambiar. Y justamente a mí, por ejemplo, en este aspecto me cambió. Y yo era una persona, como digo, tremendamente impaciente, todo lo quería ya, todo tenía que ser. Y eso me hizo saber que había que esperar, saber que a lo mejor este no era mi momento, que a lo mejor venía más adelante. Muchas veces bailar también con esa incertidumbre, que muchas veces a los que éramos más impacientes eso nos cuesta mucho, bailar con la incertidumbre. Y aquí hay un podcast además que hablamos del tema de la incertidumbre en cuanto a fecha y todo. Aquí es fundamental saber bailar con esa incertidumbre si quieres tener éxito, ¿vale? Os dejo aquí anclado el podcast porque está muy chulo. Luego, la característica número 3 para conseguir ese casco de bombero y convertirte en ese opositor a bombero top, ¿vale? Para mí es de las fundamentales. Y es nada más que nada menos que la disciplina y la constancia, chicos. Necesitáis ser jodidamente disciplinados y jodidamente constantes. Pero os lo digo en serio, para mí esta es una de las características fundamentales que sí o sí tiene que tener un opositor bombero top. Si tú no tienes estas características, si tú no eres una persona constante, si tú eres una persona que abandona rápido, o directamente no que abandona, sino que eres muy intermitente, me explico, ¿vale? Imagínate que hoy estudias, mañana también, pero luego 2 o 3 días tampoco estudias o no estudias mucho, luego al cuarto vuelves a estudiar, luego el quinto, el sexto no, así, de ahora estudio, ahora no. Eso no te lleva a ningún lado, ¿vale? Eso no te lleva absolutamente a ningún lado, te lleva al camino al fracaso. Entonces lo que hay que ser es una persona jodidamente constante. ¿Y qué es lo que yo digo siempre con esto? Yo lo que digo es que la oposición tiene que ser como tu trabajo.
Tienes que ser como tu trabajo. Y si tienes un trabajo ya, la oposición es tu segundo trabajo. Y la oposición tiene que ser tu prioridad como trabajo. Es decir, que dentro del trabajo en el que estás, la oposición tiene que tener prioridad. ¿Y por qué? Porque si supongo que si estás opositando porque quieres conseguir tu casco de bombero, quieres conseguir otro trabajo y quieres cambiar de vida que tienes. Evidentemente no creo que sea el trabajo de tus sueños en el que estás, porque si no, no estarías opositando a bomberos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que directamente tienes que tratar la oposición cada día como ese trabajo y hay que dedicarle esa hora. A que tú al trabajo cuando vas directamente no llegas tarde, directamente haces lo que hay que hacer, no te escaqueas, pues justamente con eso tenemos que hacer con la oposición, tratarla como si fuera un trabajo. Y ya os digo que yo al final, esta característica de la disciplina, de la constancia, yo no era la persona ni que era más fuerte, ni era la persona más inteligente, para nada. Había opositores mucho mejores que yo. ¿Qué pasa? Que al final esa característica, el ser constante, el ser disciplinado, eso multiplica los resultados, multiplica, ¿vale? Y también evidentemente hay que hacerlo con cabeza, no significa constante y disciplinado que estés todo el puto día estudiando, ¿vale? Eso no es eso. Ahora, de hecho, justo en el siguiente punto que voy a comentar, que para mí es muy importante también, vamos a ver que esto no es así tal cual lo estamos viendo, ¿va? Siguiente punto, como digo, para mí muy importante también, y tiene que haber unos buenos hábitos, ¿vale? Hemos dicho el punto número 1, planificación, organización. Segundo, más una visión largoplacista. Tercero, disciplina, constancia. Lo cuarto, tenemos que tener buenos hábitos. ¿A qué me refiero con tener buenos hábitos? Importante, muy importantes hábitos, por ejemplo, de alimentación. Los hábitos de alimentación, tenemos que tener una dieta, una buena dieta que directamente nos proporcione los nutrientes que necesitamos, tanto para afrontar las pruebas físicas, pero también para la parte mental. También necesitamos estar bien mentalmente, ¿vale? Entonces tenemos que cuidar nuestra dieta, nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque directamente si eres una persona que comes mal, que comes comidas copiosas justamente después, para luego después ponerte a estudiar, etcétera, todo eso te va a afectar en tu rendimiento, ¿vale? Y aquí recordamos que nuestro objetivo es convertirnos en ese opositor a bombero top, que al final es como ser un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento, para entrenar no se come unos espaguetis así va justo antes de entrenar, ¿vale? Entonces, justamente esas cosas las tenemos que cuidar. También el tema de la dieta te va a venir muy bien, porque te va a ayudar a multiplicar los resultados a la hora de conseguir resultados en las pruebas físicas. De hecho, nosotros tenemos nutrición en nuestro programa del TineCub, ¿vale? Creamos la dieta para nuestros alumnos, una dieta justamente en base a lo que necesitan para su objetivo en cuanto a la oposición. Y por eso es fundamental que aprendas a comer y aprendas a alimentarte bien para que directamente puedas multiplicar, como digo, resultados. Pero es que además ya no es solo el tema de la alimentación, también, por ejemplo, el tema de las horas de sueño. El descanso es fundamental. Coger buenos hábitos a la hora del descanso es fundamental aquí. Descansar tus 7 o 8 horas, dormir bien, ¿vale? No acostarnos tarde con el puto móvil. El móvil hay que intentar evitarlo también, ¿vale? Y eso, al menos reducir ese tiempo de las pantallas, el exponernos menos a las pantallas, te ayudan mucho mejor a tener un sueño más conciliador, a tener un buen sueño de noche, a que directamente no tengas problemas, incluso no te quedas hasta muy tarde, que eso es muy común, de quedarte con el móvil hasta al final se te pasan la hora y son las 1, las 2 y al final te acuestas y dices, hostia, es que esta noche he dormido fatal. No, nos queda dormido fatal, es que te acostaste al final a las 2 viendo el móvil, ¿vale? Entonces es muy difícil que luego por la mañana te levantes y te pongas a estudiar. Por eso es fundamental ese descanso. También es fundamental el descanso para dormir esas horas, porque también necesita el cuerpo descansar del entrenamiento. Si estamos todos los días entrenando, necesitamos un buen descanso reparador, ¿vale? Entonces es fundamental esto. Y evidentemente, como digo, el tema del móvil también hay que intentar evitarlo por el tema también del estudio, ¿vale? Si tú estás todo el día con el móvil, es muy complicado al final prestar atención a lo que viene a ser todo el tema del estudio, etcétera, y al final va a estar totalmente desenfocado o desenfocada, y justamente eso es una mierda, chicos, porque directamente no se te va a quedar nada y vas a estar perdiendo el puto tiempo, ¿vale? Nosotros aconsejamos siempre a nuestros chicos, siempre que hablamos, algunas metodologías o algunas técnicas, como puede ser, por ejemplo, el tema del pomodoro, etcétera, en el que te permite durante un X tiempo a lo mejor descansar para ver el móvil o poner el móvil en otro sitio, etcétera, que ya aquí se ha comentado, ¿vale? Que aquí os dejo si queréis anclado algunas de las cosas que podéis hacer, pero es fundamental que eso lo llevéis a rajatabla, porque hoy en día el móvil es el mayor chupóstero de tiempo, ¿vale? Bueno, hemos visto, como digo, recapitulando, la planificación, organización, brutal, lo necesitamos, visión largoplacista, necesitamos también esa constancia y esa disciplina, necesitamos también unos buenos hábitos, y el quinto es el autoconocimiento, el conocerte tú a ti mismo o a ti misma, fundamental este aspecto. Pero esto además tiene que ser a nivel tanto de opositor, ¿vale? Conocerte tanto a nivel de opositor como conocerte también a nivel de persona, ¿vale? A nivel personal. Porque, por ejemplo, a nivel opositor, pues oye, al final consiste en
en conocer tanto lo que son tus fortalezas como opositor y conocer también las debilidades que tienes como opositor, porque eso te va a ayudar muchísimo. Te va a ayudar, por ejemplo, yo sabía que en la parte de entrenamiento, la parte que yo peor llevaba al principio cuando empecé era la piscina, siempre lo cuento, ¿vale? Yo la piscina era un patata, no metía ni el 5. Yo sabía que directamente o mejoraba la piscina, o si no meto el 5, directamente es que no apruebo ninguna oposición. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya directamente, yo ya reconozco ahí mi debilidad y empiezo a trabajar en esa debilidad, para esa debilidad convertirla en un punto fuerte, es decir, para mejorar y para convertirla en un punto fuerte que me ayude con el resto de pruebas que la llevaba bien a ser mejor. En cambio, sabía en fortaleza, que mi fortaleza, por ejemplo, era la cuerda, era la dominada, esas pruebas las llevaba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que directamente sé que quizás hay que reducir un poco el entrenamiento en esas, pero hay que aumentar un poco más el entrenamiento en la piscina, en ese caso, ¿vale? Una cosa es reducir el entreno y otra cosa es dejar de entrenar. Los que cuidado, que ahí también hay algunos que pecan de eso. Dicen, no, yo como voy muy bien no la entreno. Tampoco es eso, ¿vale? Hay que entrenarlo, pero es verdad que hay que reducir a lo mejor en uno para poder dedicarle más tiempo a otras cosas que se nos da peor, ¿vale? Eso es fundamental. Luego, por ejemplo, a nivel personal, pues oye, yo a nivel personal, por ejemplo, muchas veces cuando estaba saturado, yo ya me conocía y sabía que había momentos en los que estaba súper saturado. ¿Qué hago yo en ese momento? Cuando estaba saturado, a lo mejor cogía y me iba a darme una vuelta. Eso me cambiaba el chip por completo, ¿vale? Y dices, hostia, vale, pero es que dejas de estudiar. Pero es que yo ya cuando estaba estudiando y llegaba a ese punto es que no me entraba nada en la cabeza. Entonces directamente tienes que empezar tú a conocerte y saber herramientas, técnicas que justamente te ayuden, ¿vale? A simplemente ser mejor o directamente que te ayuden a, oye, a equilibrar lo que son los niveles, porque al final esto es una oposición y al final hay un desgaste por el camino. Luego, por ejemplo, otra cosa que a mí me pasaba desde que yo me conocía ya brutalmente a nivel de opositor también, era, por ejemplo, que por la mañana era el momento en el que yo estaba más fresco del día y la legislación, por ejemplo, los temas de legislación eran lo que a mí menos me gustaba de todo. Entonces cogía y al principio me ponía legislación, porque era cuando estaba más fresco. Si me pongo legislación al final del día, que estoy más cansado, evidentemente voy a retener mucha menos información, voy a estudiar mucho peor y evidentemente no se me va a quedar todo tan bien. Entonces yo ya me conocía y en base a eso ajustaba y me organizaba yo, ¿vale? Entonces eso es fundamental, chicos. Eso es brutal que lo vayáis teniendo en cuenta y que cada vez os conozcáis como opositor y os conozcáis no solo a nivel también de la parte teórica, como digo, también la parte física. Conozcáis temas de pruebas, cómo vais, etcétera. Y siempre intentéis ir mejorando. Eso es fundamental para conseguir convertirnos en ese opositor a bombero top. Vale, pues hemos visto la planificación y organización, hemos visto también visión largoplacista, tema de disciplina, constancia, fundamental. Hemos visto también buenos hábitos, hemos visto ese autoconocimiento y ahora viene una cosa muy importante que mucha gente le cuesta. A mí al principio me costó mucho y es nada más y nada menos que la adaptabilidad. ¿Qué nos referimos con la adaptabilidad? ¿A qué te refieres, José? La adaptabilidad al final lo que nos ayuda es adaptarnos al fin y al cabo a las circunstancias del día a día. Y todos lo sabéis, porque en el día a día pasa infinidad de circunstancias, ¿vale? Desde si algunos sois padres, por ejemplo, que me escuchan muchos padres también y que tenemos padres en el Tinecub, muchos me dicen, José, que teniendo hijos, claro, y ahí surgen muchas cosas que son imprevisibles y directamente vamos a tener que atender, ¿vale? O por ejemplo, yo recuerdo, ¿vale? Que a mí me pasaba mucho cuando a lo mejor tenía que echar una oposición, etcétera, se me rompía el día por completo. Yo tenía mi rutina, que siempre es lo que defendemos aquí, una rutina férrea, una rutina de estudio y entrenamiento, y a lo mejor iba al banco porque, claro, en aquellos momentos, en aquellos tiempos no había tanta aplicaciones ni tantas mierdas como hay ahora, ¿vale? Entonces a lo mejor iba al banco a hacer un pago de la oposición, etcétera, a conseguir el resguardo y ahí se te iba una puta mañana entera. O sea, lo del banco no era normal. O sea, si alguno va a ir al banco todavía habitualmente y vaya a lo que es la oficina, vaya a ver que es una puta locura. Eso es un trámite que te lleva, está ahí todo el puto día, directamente, toda la mañana y la pierdes. Entonces justamente eso a mí me pasaba y eso a mí me daba mucho coraje y al final tienes que comprender que en la vida hay momentos, hay circunstancias en los que pasan cosas o directamente tienes que hacer algún trámite que es de puente y no te queda más remedio al final que aceptar eso y pasar por ahí. No hay más, ¿vale? Entonces es importantísimo que eso como que lo aceptemos. Al final hay que aceptarlo y dentro de las circunstancias, dentro de ese tiempo ya que puedas dedicarle a otras cosas como la oposición, que ahí intentas dar tu 100%. Pero si ese momento tienes que ir al banco o tienes directamente que hacer otras cosas, o yo el otro día, por ejemplo, hablaba con otro chico del Tinecub que justamente unos días va a tener que llevar a un familiar a un sitio tal y que no va a poder estudiar. Joder, si al final lo vas a tener que hacer seguro al 100% y eres tú el único que lo puede hacer, pues al final vas a tener que adaptarte y al final cuanto menos resistencia ponga a lo que viene a ser eso y al final te diga, venga, ya está, lo hago y fuera.
al final va a ser mucho mejor, porque si no vais todo el rato, joder, debería estar estudiando, vaya puta mierda, es que esto... Entonces necesitamos adaptabilidad para que al menos nuestra cabeza no esté constantemente... Porque ya te digo que porque un día o 2 días no estudias porque te surja algo, eso no te va a quitar la posibilidad de que seas bombero o bombera. Ya te lo digo de ya, ¿vale? Entonces es fundamental el que seamos flexibles, ¿vale? En ese día a día, porque pueden surgir cosas. Y al final poder adaptarnos bien a todos los inconvenientes que vayan surgiendo, ¿vale? Bueno, pues recapitulamos. Directamente hemos dicho, número 1, nuestra planificación y nuestra organización. En número 2, hemos visto visión largoplacista. Número 3, necesitamos tener disciplina y constancia sí o sí. Número 4, necesitamos buenos hábitos. Número 5, necesitamos ese buen autoconocimiento de nosotros como opositor y como persona. Número 6, hemos visto la adaptabilidad, la flexibilidad, llámalo como quieras. Y número 7, y no por ello el peor, sino al revés, justamente para mí, justo con la disciplina y la constancia, para mí es el más fundamental de todo. Y es mentalidad, actitud positiva, o lo que yo llamo, como yo llamo aquí, y le llamo a mis chavalas, a mis chaveas, mentalidad de guerrero y de guerrera. Para mí eso es fundamental. Eso es algo que tienes que tener sí o sí, si de verdad quieres conseguir el casco de bombero. Y si no vas con esa mentalidad de guerrero o de guerrera, o si no vas con ese cuchillo entre los dientes, que es lo que estoy haciendo aquí, si me estáis desde YouTube, me estáis viendo, si no vas con ese cuchillo entre los dientes, ya te digo que eso no lo consigues, que no lo vas a conseguir, que no lo vas a conseguir. Y así de claro te lo digo. Porque si tú no crees que tú lo vas a conseguir, si tú eres el primero en tu cabeza y dices, no, es que yo esto lo veo difícil, yo esto lo veo complicado, no lo vas a conseguir. De hecho, aquí yo lo cuento muchas veces en los podcasts al principio, de que a mí me costó al principio dar el paso. Yo no me veía capaz. Y justamente por el camino fui cambiando eso. Fui cambiando ese diálogo conmigo mismo. Si tú eres una persona que constantemente está, es que yo esto lo veo muy difícil, es que yo esto no creo que vaya a ser, es que esto va a tardar muchos años, evidentemente tú ya estás condenándote a eso. Es que te estás condenando a eso. Es que no estás dando otra posibilidad, porque constantemente te lo repites. Y al final, tú, de forma subconsciente, porque estos chicos, al final, yo esto que estoy diciendo aquí puede ser un poco fricada, pero si estudiamos cómo funciona la psicología y el cerebro humano, nosotros tenemos también la mente subconsciente. Y eso subconscientemente hace que directamente hagamos cosas para jodernos, ¿vale? Y que no consigamos lo que queremos. Porque realmente nosotros, a fondo nuestro, dentro, aunque por mucho digamos que sí, realmente no nos lo creemos. Y esto se tiene que trabajar. Por eso nosotros tenemos un coach en el programa, porque esto se trabaja y esto es fundamental, porque esto te cambia de ser un opositor bombero de montón a ser un opositor bombero top. Y lo tengo comprobado directamente con nuestros chicos, con los que vinieron, por ejemplo, a presencia, que trabajamos mucho este tema. Fue brutal el cambio. Y justamente es eso, porque esto hay que trabajarlo y no hay ningún sitio que lo trabaje, no hay ninguna academia, no hay nadie que visibilice esto. Y justamente hay que trabajar esto como nunca, porque el 80% de las personas que opositan a bomberos se quedan atrás. El puto 80%. El puto 80%. ¿Por qué tienes que hacer tú del 20%? ¿Qué tiene ese puto 20% que no tenga el puto 80%? Y seguro que si miráis, la mayoría esto lo tiene. La mayoría, esto, de la mentalidad, de la actitud, todo eso lo tiene 100%, 100%. Otra cosa, por ejemplo, muy común de este tipo de personas que no van con esa mentalidad, con esa actitud, con el cuchillo entre los dientes, como yo digo, el tema de presentarse a oposiciones. El tema de no nos presentamos, pues porque yo no he visto el tema entero, porque yo todavía no me veo preparado, yo todavía creo que no voy a aprobar. ¿Qué puta mentalidad es esa? ¿Qué puta mentalidad es esa? Tú ves, prueba y directamente ves. No te digo que vayas, no, yo voy a probar, voy a sacar un día. No, sé que no tienes que ir con esa actitud, vas con una actitud abierto de, hey, voy a intentarlo, voy a hacerlo lo mejor que pueda, voy a probarme y ya está. Perfecto. Oye, que va bien, guay, que va no, que va mal. Sigo para adelante sin problema. Pero si tú ya mismo no vas a la oposición porque no te ves capacitado, tú mismo te estás cortando las alas, tú mismo no estás permitiendo ni siquiera poder ir y poder probar. Estás cortando el proceso. Y estás haciendo por consiguiente que tardes más en conseguirlo. Por eso digo, chicos, que tenemos que ir con ese puto cuchillo entre los dientes. Porque para ti, la actitud que tengas que tomar de una plaza es para mí. Una puta plaza es para mí. Y el resto me da igual. Porque soy yo. Y esto es algo contigo mismo. Esto es un camino de tú ser mejor opositor de forma constante. Ir mejorando como opositor. Esto no va con los demás. Esto va contigo. Contigo nada más. Y lo que tú seas capaz de mejorarte como opositor es lo que va a estar más cerca del casco. No que fulanito, que menganito, olvídate, eso no tiene nada que ver. Si tú mejoras y tú eres capaz de convertirte en ese opositor, esa opositora bombero top, tú te vas a llevar ese casco. Y da igual lo que hagan los demás, porque una va a ser para ti. Y como digo, chicos, chicas,
Nosotros esto lo entrenamos. Para nosotros esto es fundamental. Es fundamental, porque justamente aquí es donde falla casi todo y casi todas las opositoras a bomberos. Es que es fundamental. Y os lo digo porque hablo mucho con vosotros. Hablo mucho. De hecho, últimamente estoy teniendo muchas reuniones con vosotros y a mí me gusta porque os puedo conocer. Y así conociendo me doy cuenta de la gente que hay detrás de los perfiles, ¿vale? Y hay mucha gente que sí, que realmente está opositando y tal, pero realmente no siente que eso sea para él o para ella, o directamente no se ve capaz de conseguirlo. Lo dice con boca pequeña y tienes que ir a reventarlo. Tienes que ir a reventarlo y para eso tienes que ser tú la primera persona que tiene que creer en ello. Y si no crees en ello, no pasa nada. Trabájalo para creerlo. Trabájalo, porque es que eso se trabaja. Yo no me veía capaz. Y yo me he tenido que poner delante del espejo un montón de veces diciendo, eres el mejor bombero y lo vas a conseguir. Eres el mejor bombero y lo vas a conseguir. Delante del puto espejo. Y me da igual que aquí me llamen gilipollas, lo que sea. Me la pela. Aquí está. Bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico. ¿Vale? 30 procesos selectivos aprobados en España. Que me lo digan. ¿Por qué? Porque me lo creí. Porque un día me lo creí. Porque no me puse límites. Porque dije que lo iba a conseguir. Y lo conseguí. Y eso está todo aquí. Eso está todo aquí, chicos. Por eso hay que conseguir esa mentalidad de guerrero. Porque si no, es imposible que consigamos lo que queremos. Pero eso para todo lo que necesitamos, lo que queramos en la vida. Todo. Pero sobre todo para conseguir una oposición, y esta oposición en concreto, que es una oposición que requiere su tiempo y que requiere su esfuerzo, más todavía. ¿Vale, familia? Entonces vamos a repasar un poco, a recopilar esto, porque hemos tenido... La primera, una planificación organizacional necesitamos. Segundo, necesitamos una visión largoplacista, ¿vale? Para poder abordar el proceso bien, porque necesitamos nuestro tiempo. Tercero, necesitamos, como hemos dicho, una disciplina, una constancia, fundamental esto, ¿vale? Fundamental, para mí fundamental. Cuarto, buenos hábitos. Chicos, necesitamos tener buenos hábitos. Necesitamos realmente ser una persona con esos hábitos que nos ayude y nos complemente a mejorar como opositor. Número 5, hemos dicho, autoconocimiento, conocernos cada vez a nosotros mejor, saber cada vez qué es lo que nosotros queremos y necesitamos para también ayudarnos en el proceso y ser mejores. El séptimo, adaptabilidad, flexibilidad, ¿vale? Adaptarnos un poco a las circunstancias, de que a lo mejor viene un revés o lo que sea, y evidentemente que eso no nos lleve y al revés, nos ayude a mejorar y a seguir para adelante. Y luego, por último, hemos dicho el 7, que es esa mentalidad de guerrero o de guerrera que necesitamos fundamentalmente para conseguir el casco de bombero. Para mí esas son las 7 características indiscutibles que necesita un opositor a bombero top, que consiga ese casco de bombero y reviente la oposición. Y así que yo creo que se ha quedado un podcast brutal para que directamente analicéis una por una qué es lo que os falta, cómo lo podéis mejorar y a partir de ahí mejorar la que necesitéis hasta que esas 7 estén totalmente completas. Ya os digo que al final es cuestión de tiempo, cuestión de paciencia, cuestión de creer en sí mismo, de verse cada día con ese casco de bombero y os digo que las cosas llegan. Os lo digo de verdad, creed, confiad, porque todo se consigue y como yo siempre digo, lo mejor está por venir. Así que a darle caña, familia, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí y chao, chao.